El mundo rompe a todos, después algunos son más fuertes en lugares rotos. Una frase de Ernest Hemingway. Muy buenas tardes, mi nombre es Yanela Canchigre, soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja y es para mí un placer el poder psicoeducarlos a través de este taller en el problema psicosocial como es la depresión. A continuación, vamos a realizar una pequeña dinámica. La dinámica consiste en que vamos a hacer pasar este globo, va a pasar por sus manos y yo voy a ir diciendo pase, pase, y cuando diga pare, en la mano que se quedó, la persona se va a levantar y va a decir su nombre, cómo se siente el día de hoy. Pare. Vamos a continuar ya. Pase, 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 pare. ¿Dónde usted? Barranquilla, colombiana. Muy buenas tardes con todos, mi nombre es Cecilia García. Me siento bien con este taller y gracias por la invitación de hoy. Gracias. Seguimos. Pase, 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 pare. Muy rápido te hablar. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Bueno, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es David García. Me siento orgulloso y contento de estar en tu invitación. Gracias. Estoy feliz de estar en el taller y me siento bien. Todos hemos oído hablar acerca de la depresión. Todos hemos experimentado en alguna ocasión de nuestras vidas sus síntomas, a través de la soledad, el temor hacia la vida, el temor hacia el futuro, los contratiempos de la vida, e incluso con los cambios de estaciones hemos sentido sin fuerza, nos hemos sentido sin fuerzas para levantarnos, nos hemos sentido sin ganas de hacer nada, sin faltas de energía, con dificultades para concentrar nuestra atención. Pero ¿qué es la depresión? La depresión es una enfermedad grave y común que nos afecta física y mentalmente en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de sentir. La depresión nos causa deseo de alejarnos de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestro trabajo, en ocasiones hasta las personas que estudian, hasta eso les causa deseo de alejarse. La depresión causa ansiedad, pérdida del sueño, pérdida del apetito, pérdida en el interés de realizar cualquier actividad que solíamos hacer. Para continuar, quiero presentarles un pequeño video sobre un testimonio de una joven que padeció depresión. 23 años. Llegó un momento que yo empecé a sentirme incapacitada. ¿Por qué no puedo estudiar? ¿Por qué me cuesta levantarme de la cama? ¿Por qué la medicación? Y eso también me resultó muy duro, porque esto yo me sentía muerta en vida, no valía nada, a pesar de haber conocido a Dios. A escala mundial, aproximadamente 200 millones de personas sufren de depresión según la Organización Mundial de la Salud. Y a escala nacional, el Ministerio de Salud Pública registra hasta el año 2023 un total de 113.940 atenciones de trastornos depresivos. Y según el Ministerio de Salud Pública, en el Ecuador, el 20% de las niñas, niños y adolescentes en el país presentan síntomas de depresión o ansiedad, y el 10% ha considerado o hasta ha intentado suicidarse. Una tristeza profunda, los pacientes se sienten apáticos, tienen un vacío profundo, el nerviosismo, e inclusive hay personas que presentan la tristeza, pero hay otras personas que ellos se irritan, o sea, nosotros no les podemos decir nada porque son personas que de la nada ellos tienden a irritarse. Pérdida de interés o de placer. Aquí la persona no siente ganas de hacer nada, cosas que solía hacer, o qué sé yo, escuchar su música. Simplemente ellos tienden a encerrarse, a aislarse, donde ya no tienen deseos de nada. Simplemente no quieren hacer nada. Las dificultades para concentrarse
ese es otro problema, porque como les manifesté, son pensamientos constantes que tenemos negativamente. Sentimientos de culpa excesiva o de baja autoestima. Los pacientes se sienten culpables de todo, y también a causa de la baja autoestima. Una persona con autoestima alta no tiende a tener estos síntomas. Falta de esperanza acerca del futuro. Ya ellos no se visualizan, las metas que se hayan propuesto o los planes que tenían simplemente quedan en el abandono. Ellos ya no se visualizan más adelante, no se ven en un futuro obteniendo algo o logrando algo. Pensamientos de muerte o suicidio, cosas simplemente ya no. Ellos solamente pasan casi todo el tiempo en la cama. Alteraciones, cambios en el apetito o en el peso. Aquí podemos ver, y es uno de los síntomas que se pueden ver a simple vista en una persona con un cuadro depresivo. Las personas aquí, ellos tienden a comer más, por ende el apetito, hay una alteración en el apetito. Si ellos comen más, tienden a subir de peso, y asimismo hay personas que no pierden el apetito, es decir, que ellos se alimentan menos y por ende tienden a bajar de peso. Entonces, otro de los síntomas que se pueden ver a simple vista en una persona con este problema psicosocial. Las sensaciones de cansancio acusado o falta de energía. Aquí el paciente no es que el problema de la misma enfermedad, que es causas de la depresión. ¿Qué causa la depresión? Aquí podemos ver los antecedentes personales o familiares con antecedentes personales o familiares con cuadros depresivos. Aquí podemos hablar acerca de la herencia. Cuando, por decir, tenemos un familiar en primer grado o hasta un segundo grado de que haya padecido de lo que es depresión o otra enfermedad, por ende las personas en primer grado podemos contraer dicha enfermedad. La exposición a situaciones estresantes o traumas. A veces nosotros nos encontramos en ciertas situaciones o en ciertos momentos donde sucede algo que prácticamente quedamos marcados, donde quedamos con trauma y ciertas situaciones nos estresan. Los problemas económicos, a veces nosotros, por decir, no nos hace falta el dinero, no nos alcanza, entonces todo eso tiende a nosotros a preocuparnos, a llegar a un punto de estrés. La situación laboral o el del desempleo, muchas hemos pasado por cierta situación donde la verdad no hemos tenido un trabajo estable. Y por ende empiezan las preocupaciones de que ahora qué voy a hacer, cómo voy a sacar a mi familia adelante, qué le voy a dar de comer a mis hijos. Entonces todo eso son situaciones que nos conllevan a un estrés y por ende puede ser una de las causas de las que podemos presentar depresión. Pérdida o enfermedad de un ser querido o de una mascota. Aquí podemos ver también nosotros al visualizar a un familiar que se encuentra enfermo, nosotros muchas de las veces no sabemos qué hacer, cómo ayudarlo, y estamos hablando acerca de una enfermedad casi crónica, ¿no? Tiende eso a estresarnos a nosotros, o también el haber perdido un familiar, el haber perdido una mascota. Nosotros entramos en una situación de duelo, donde eso también es otra de las causas de que nos puede ocasionar depresión. Las rupturas sentimentales. Entre las rupturas sentimentales, me imagino que todos hemos experimentado eso, y eso es una situación donde prácticamente uno entra en una tristeza profunda, obteniendo muchos de los síntomas de lo que es la depresión. Enfermedad preexistente que pueden provocar síntomas depresivos como el hipotiroidismo, la mononucleosis, entre otras afecciones.
Aquí también entra otro de los factores que desencadena también la causa de la depresión, porque estamos hablando de que hay una alteración en las hormonas de nuestro organismo. Entonces, al uno poseer un hipotiroidismo, entonces tienden las hormonas a flaquear y no hay una regulación normal en nuestras hormonas, porque como nosotros poseemos las hormonas de la felicidad, las hormonas de la tristeza, entonces todo eso nos afecta también, ya puede llevarnos a causar el problema. El acoso escolar, laboral o en redes sociales. Muchas de las veces nosotros no sabemos, nuestros hijos, o tal vez hemos experimentado cuando estudiamos, que siempre hay un compañerito o la maestra que a veces nos acosan o nos tratan mal, nos hacen bullying. Todo eso también se puede ver en el trabajo, o que los hace sentir menos, que los hace sentir que no cumplen con su trabajo bien, que no lo hacen. Entonces todo eso, y también en las redes sociales a veces recibimos burlas, las personas se burlan de uno o nos acosan prácticamente. Entonces eso también es otra de las causas de que nos puede llevar a ocasionar lo que es la depresión. Aquí podemos ver un ejemplo de depresión en diferentes etapas de la vida. En la niñez podemos ver que es generada por problemas en acoso escolar, como les manifesté, en las escuelas, en los cursos donde a veces uno envía a sus hijos, hay maltrato o hay abuso. En la adolescencia, causada por dificultades en la interacción social. La interacción social, hablamos de relacionarnos con las demás personas a nivel social, ¿no? El acoso, maltrato, problemas familiares también, y de rendimiento escolar. Porque cuando hay un rendimiento escolar, los niños ellos se sienten insuficientes, ellos no se sienten bien porque obviamente no rinden bien, y es a causa también de que pueda haber ahí un problema de depresión o algo más. En los adultos, problemas económicos, la pérdida de un ser querido, sentimientos de fracaso, entre otras. En la vejez se desencadena con la soledad, porque ya cuando uno ya llega a cierta edad, uno ya se siente solitario, ya inclusive ya las personas ya tienden a tener, no tienden ellos a tener una buena energía, ya. Entonces, por ende, también a perder a seres queridos, sentir que la vida está llegando al final. Ese es otro problema que podemos ver ahí, porque ya las personas les da miedo ya sentirse ya en una edad ya adulta. Entre las consecuencias que nos trae la depresión está el sobrepeso o la obesidad, que pueden derivarse en enfermedades cardíacas o diabetes. Como les manifesté antes, en el sobrepeso es cuando las personas ellos tienden a comer más y tienden a subir de peso, ¿no? Y por eso tienden a llegar hasta la obesidad, donde esa obesidad ya no llega ahí, sino que ella también se deriva en otra enfermedad, ya pudiendo tener una enfermedad cardíaca o hasta inclusive una diabetes. Dolor o enfermedad física. Esa es otra de las consecuencias de la depresión, porque ya la persona, al permanecer mucho tiempo ya acostado, aislado, ellos tienden a andar con dolor de cabeza, tienden a tener náuseas, vómitos, dolores de cabeza. Inclusive podemos hablar de que si la persona pierde el apetito y ella no se alimenta bien, también podemos hablar de dolores al estómago, que más adelante también se puede llegar a convertir en una gastritis. El consumo inapropiado de alcohol o de drogas. Esa es otra de las consecuencias, porque nosotros ya al sentirnos deprimidos, al sentirnos tristes, melancólicos, tienden las personas
a llegar a refugiarse en el alcohol, a llegarse a refugiar en la droga. La ansiedad, trastorno de pánico y fobias sociales. Esa es otra de las consecuencias de que ya nosotros, por decir, vamos a tener miedo, o sea, ya como que ellos prácticamente ya, de lo que ellos se aíslan, es una de las consecuencias de que ellos ya no mantienen una interacción social con las demás personas. Entonces, eso es una consecuencia, ¿no? El trastorno de pánico nos tendemos a dar miedo y por ende también nos causa ansiedad. Conflictos familiares, porque puede haber ahí, en cuanto a los conflictos familiares, van a haber problemas porque van a decir no te quieres levantar de la cama, o porque solo pasas llorando, porque solamente pasas triste. Entonces van a haber problemas. Y en el caso de, por decir, en una pareja, el esposo va a decir, pero ¿por qué no te levantas a cocinar? ¿Por qué no me lavas? ¿Por qué no me planchas? Cortar leña, hacer chicha. Entonces otro de los problemas que van a haber, pero es a raíz, no es de la que la persona no, que muchas veces se puede utilizar el término de que una persona vaga, sino que como se encuentra en un cuadro depresivo, eso ya es como que no depende tanto de ella. Dificultades en tus relaciones y en problemas de la escuela o el trabajo. Dificultades en las relaciones con los demás, por ejemplo, con los amigos, con los vecinos, y problemas en la escuela, por decir, ya van a ver que la maestra va a decir, no, pues allá está el niño no está rindiendo bien, entonces tiene que haber una consecuencia de que va a bajar las notas, el promedio, y entonces todo eso también le afecta, porque esa es otra consecuencia. Y así mismo en el trabajo, ya inclusive van los jefes a notar, normalmente como lo hacían, aislamiento social, eso conlleva consecuencias de que ya las personas no se relacionan con los demás. Sentimientos suicidas, una vez ya la persona ya tenga muchos de los síntomas y ya el cuadro depresivo esté un poco avanzado, las personas tienden a tener pensamientos de suicidarse. Ya, automutilación, como por ejemplo cortes. Ya vamos a poder observar ahí que las personas van a tender a, qué sé yo, cortarse las venas, a quererse cortar las manos y cosas así. Muerte prematura a raíz de enfermedades. Otra de las consecuencias es que si ya, por decir, un ejemplo voy a utilizar, es que si ya la persona le dio gastritis, ya le da una úlcera, ya le da un cáncer, entonces ya es una muerte prematura a raíz de una enfermedad a causa de la depresión. Una frase de Helen Keller que dice, aunque el mundo está lleno de sufrimiento, también está lleno de superación. Voy a realizar una dinámica con ustedes, para lo cual les voy a dar una pequeña hoja y vamos a hacer grupos de 2 personas. Vamos a mantener el tubito así, al frente. Con una mano vamos a hacer la siguiente dinámica. En una mano vamos a obtener el tubito y con la otra vamos a empezar a jugar, ¿sí? Y vamos a tratar de quitar, por decir, si yo digo 1, el número 2 va a tratar de quitarle el tubito. La cintura, el ombligo, 2. Que tengan conocimiento qué son los factores de riesgo. Los factores de riesgo son características o circunstancias detectables de una persona o grupo de personas que se ve asociada con un aumento en la probabilidad de padecer, desarrollar o estar especialmente expuesto, ya sea a una enfermedad o a una circunstancia. Esos son los factores de riesgo, es decir,
ciertas características, ciertas circunstancias que se ven asociadas a un aumento en la probabilidad de padecer una enfermedad o... Entre los factores de riesgo, otra de las cosas que afecta mucho a comparación de los hombres, afecta más la depresión a las mujeres. Las mujeres tenemos más probabilidades de padecer depresión. La soledad, el sentirnos solos, el aislarnos, son uno de los factores que aumenta la probabilidad de que nosotros podamos desarrollar un cuadro depresivo, ¿no? La carencia de un apoyo social, experiencias de vida estresantes, por decir haber tenido vivencias anteriormente que nos han estresado mucho, antecedentes familiares de depresión u otros padecimientos de salud mental, es otro de los factores que aumenta el riesgo de nosotros contraer la enfermedad, ¿no? Antecedentes personales de otros pacientes de salud mental, el trastorno, aquí podemos hablar que nosotros hayamos padecido anteriormente otro problema de salud mental, como es el trastorno por estrés postraumático, un trastorno de ansiedad, trastorno de conducta, entre otros problemas mentales, ¿no? El abuso de alcohol u otras drogas es otro factor que aumenta la probabilidad, ¿no? Problemas en el matrimonio o las relaciones, dificultades financieras, cambios importantes en la vida, por decir, a nosotros realizar un viaje o irnos a vivir a otra ciudad. Entonces, todo eso son cambios importantes en la vida de la persona que aumenta la probabilidad, ¿no? Problemas de salud o dolor crónico. Al nosotros tener un dolor constante, también es probable que nosotros digamos, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué solamente ando con estos dolores? Entonces también aumenta la probabilidad de que nosotros lleguemos a una tristeza profunda y podamos contraer problemas psicosocial, ¿no? Exposición a un trauma. Eso es otro de los factores de riesgo que también aumentan la probabilidad, ¿no? Exponernos a una situación donde llegamos a un punto de que nos trauma. Los factores de protección. Los factores de protección son todas aquellas circunstancias, características, condiciones y atributos vinculados al comportamiento psicosocial que disminuye. Aquí va a disminuir, no va a aumentar la probabilidad, sino que aquí disminuye, ¿ya? Disminuye la probabilidad de padecer, de presentar o de contraer una enfermedad o un problema que se le puede presentar a una persona. Entre los factores de protección está el apoyo social, ¿no? El mantener un apoyo social, podríamos referirnos a qué sé yo, un apoyo del gobierno, a un apoyo de nuestros amigos, de nuestros conocidos, porque nosotros vamos a sentirnos apoyados por parte de ellos. El apoyo familiar y de pareja es uno de los apoyos más importantes en la vida de una persona. El autoestima alto, si nosotros tenemos un autoestima bajo, nos va o sea, vamos a tener una probabilidad de padecer el problema, pero si tenemos un autoestima alto, entonces eso va a disminuir. No consumir alcohol. No consumir alcohol, nosotros no decaemos, porque ciertas veces cuando una persona está tiene alcohol, ellos tienden a tener los sentimientos de tristeza, se acuerdan de muchos problemas que han pasado, entonces como se llenan de melancolía, ¿no? Entonces el no consumir alcohol disminuye la probabilidad. Tener un trabajo fijo también, establecerse metas, porque si nosotros por decir, nos ponemos una meta y al momento de que nosotros empecemos
a experimentar ciertos síntomas, nosotros vamos a enfocarnos en que yo tengo una meta, tengo algo que hacer. Entonces es una de las cosas que nos va a disminuir, algo que nos ayuda a nosotros a salir de eso. Expresar los sentimientos. A veces nosotros prácticamente estamos entre nosotros mismos sufriendo y a veces no lo contamos. Ya, entonces nosotros poder expresar lo que nosotros sentimos nos ayuda, nos libera a nosotros. Ya. También aquí podemos ver que pueden haber ciertas personas que nosotros al expresarnos van de alguna u otra manera también a podernos ayudar. Pero si nosotros estamos solo sufriendo y nadie sabe, ¿cómo nos van a ayudar? Entonces a veces también nosotros debemos de hablar, de expresarnos, sin importar. Hay veces claramente vamos a recibir palabras de aliento, a veces ayudas económicas. Ya. Realizar ejercicio físico. No sé si han escuchado que dicen cuerpo sano.